¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión 2 de hábitos alimentarios nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a hablar sobre metodología y técnicas cualitativas para el estudio de los hábitos alimentarios. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre metodología interpretativa, participativa, la entrevista, historias orales, observación y microensayos. Primero vamos a hablar sobre la utilidad de la investigación cualitativa sobre la alimentación, pues nos ayuda a conocer más sobre lenguajes y sistemas de creencias de una población y nos da información sobre conductas y que las influencia. Esto quiere decir que nos va a hablar sobre el cómo, por qué y para qué de una conducta, ¿no? A diferencia de la investigación cuantitativa que nos va a decir cuánto, ¿no? La importancia de esto es que vamos a conocer los fenómenos más allá de lo que es el fenómeno en sí y nos va a hablar sobre las posibles explicaciones. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia para esto en la investigación. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de investigación o un proyecto también aplicativo a una comunidad, con la investigación cualitativa podemos incluir a los individuos, a la comunidad en sí y también a los investigadores para que todos en conjunto logren una intervención que sea adecuada, es decir, que a través de conocer el cómo, el por qué y el para qué de una situación en particular, entre todos puedan idear una intervención que vaya a ser realmente, que tenga un impacto positivo en esa comunidad. Los métodos de investigación cualitativa vamos a hablar principalmente de dos en esta sesión. El primero va a ser la metodología interpretativa, que también lo podemos encontrar en la literatura como fenomenológico. Y bueno, el propósito de esta metodología interpretativa es explicar la naturaleza del contexto y su esencia y comprender la experiencia vivida. ¿Y cómo se va a hacer esto? Va a ser a través de relatos, historias y anécdotas, es decir, vamos a comprender cómo funciona un fenómeno y por qué se da y entender como todas sus vertientes y todo alrededor de ese fenómeno. Sin embargo, esta metodología se va a limitar a solamente comprender el fenómeno. Es por eso que vamos a necesitar platicar con la comunidad, conocerlos, estar en contacto con ellos. Y bueno, la metodología interpretativa consta de 4 fases. La primera es la clarificación de presupuestos, es decir, aquí yo voy a reconocer como investigador qué parte de mi historia personal podría estar interfiriendo con la percepción que yo tengo de cierto fenómeno, es decir, de mi historia personal, de mi bagaje personal, de experiencias que yo he vivido, de prejuicios que yo tenga o la manera que yo veo las cosas, cómo eso puede estar interfiriendo con lo que yo voy a observar, con el fenómeno que voy a observar y con lo que me estoy encontrando en esta comunidad. Esa es la primera fase, ¿no? Que reconozcamos cómo nuestra historia personal puede intervenir para que de esa manera, al tenerlo consciente, podamos como intentar mesurarlo y hacer que no intervenga al final en la interpretación final que nosotros le damos a cierto fenómeno o situación. Cuando me refiero a fenómeno me refiero a una situación, es decir, por ejemplo, un fenómeno es como en la lectura que leyeron para la tarea sobre el consumo de amaranto, ¿no? ¿Por qué las personas no consumen amaranto en una región? O puede ser también sobre el consumo de proteína o de proteína de origen animal. O sea, puede ser tan general o tan particular como se quiera. Sin embargo, pues se recomienda que no sea tan general para que al final podamos llegar a una explicación mucho más lógica. Y al ser una investigación cualitativa, pues vamos a ver que hay un montón de fenómenos que intervienen en el desarrollo de cierta conducta, ¿no? Bueno, la segunda fase es recoger la experiencia vivida. Aquí es ya donde nosotros vamos a recopilar toda la información, como les decía anteriormente, a través de relatos, entrevistas, observación, técnica descriptiva, pero sin intervenir. Aquí vamos a recoger la experiencia vivida. En la tercera fase vamos a reflexionar acerca de esto, es decir, ya que analizamos la comunidad, que la estudiamos y todo, encontramos un tema central, es decir, hacia qué parece apuntar toda la investigación o toda la información que obtenemos, cuál va a ser el tema que va a unir todo, ¿no? Y cuál es como
el alma o la parte central de nuestro trabajo. Después vamos a hablar de nodos, que son como terminaciones temáticas. Por ejemplo, si lo tradujéramos al tema del amaranto, pues el tema central va a ser el consumo de amaranto en una comunidad, ¿no? Y los nodos van a ser factores que evitan su consumo. Otro nodo puede ser factores que promueven su consumo. Otro nodo puede ser opiniones acerca del consumo de amaranto y así sucesivamente. O sea, podemos ir haciendo nodos cada vez más pequeños y más particulares, opiniones positivas, opiniones negativas, lugares de consumo o así. Y ahí hacemos la integración de todos los temas, como nos hacemos una idea general. En la fase 4 ya es la parte más de escritorio, donde nos sentamos a escribir y reflexionar acerca de esa experiencia vivida y hacemos una como descripción única que caracteriza al grupo que estamos estudiando. Esto puede ser, por ejemplo, consumo de amaranto en la comunidad X de Puebla, ¿no? Y decir, bueno, en general la comunidad tiene una percepción negativa sobre el consumo de amaranto, tiene una percepción neutral, sin embargo, sí perciben todos los beneficios. Es decir, a pesar de que las historias personales nos cuentan una historia, pues nosotros vamos a hacer una historia como ya general que conjunte todo lo que estudiamos y lo que encontramos de ese fenómeno. Y también se hace la confrontación con otros estudios, es decir, se enriquece nuestro trabajo con otras fuentes de información que ya estuvieran antes hablando sobre ese fenómeno, para que podamos hacer un trabajo como muy integral que hable sobre de manera general cómo se percibe el fenómeno y que pueda ser más acertado a la realidad al tener diversidad de fuentes de información. Después tenemos el segundo método que vamos a hablar el día de hoy, que es la metodología participativa, y esta la encontramos también en la literatura como investigación-acción. A diferencia del tema pasado, sí el investigador forma una parte activa y no solamente como observador, sino también tiene su parte de funcionalidad, ¿no? Y bueno, inicialmente se hace un diagnóstico inicial, se consulta actores sociales, es decir, por ejemplo, si hiciéramos una intervención en una escuela, ¿no? Una parte de los actores sociales son estudiantes, entonces hablamos con ellos. Otra parte son los directivos, otro el cuerpo de profesores, otro los padres de familia y así. Entonces se busca tener contacto con las diferentes partes que forman parte del fenómeno y así obtenemos diversos puntos de vista, opiniones y conocemos un poco más sobre la problemática que desean cambiar. Es decir, este método es investigación sobre un problema como el anterior, pero también tiene investigación para solucionarlo. Desde que nosotros empezamos a conocer el problema, vamos conociendo más sobre todas las vertientes de ese problema para que podamos nosotros proponer soluciones también, ¿no? Y bueno, en esta metodología participativa, la meta es comprender para mejorar y transformar, no únicamente comprender, acercarnos a la realidad, promoviendo conocimiento y cambio. Y bueno, las características que tiene son 3. Es que es cíclico y recursivo, es decir, que de igual manera que el método anterior también tiene 4 fases, y a lo que se refiere esto es que a medida que vamos avanzando siempre podemos regresar, ¿no? O sea, esto se puede hacer un ciclo infinito, donde ahorita vamos a conocer las fases. Es participativa porque los individuos o las personas que van a ser beneficiarios a su vez son investigadores, es decir, no son una parte pasiva del trabajo, sino que participan dentro de este programa para obtener los beneficios del mismo. Es decir, involucramos a la comunidad y bueno, también tiene la característica de ser cualitativo, que nos lleva a una reflexión crítica de resultados y del proceso. Es decir, como todo lo que vamos a ver en esta clase, pues requiere la parte de reflexión y de análisis para plasmar lo que estamos encontrando. Es decir, no habla de cosas tangibles, no habla de números, no habla de verdades absolutas, sino una aproximación de lo que nosotros estamos descubriendo cuando estamos llevando a cabo este análisis. Y bueno, en la primera fase es conocer el entorno, es nada más ver qué hay, hablar con la gente, relacionarnos con ellos, escucharlos, saber de sus necesidades, comprenderlos, para que de esta manera los podamos motivar a participar dentro de este proyecto. Por ejemplo, una técnica que es utilizada en este tipo de fases
es la fotovoz. Por ejemplo, en un proyecto de investigación que se hizo en Santa Fe de la Laguna, en la Ciudad de México, en Santa Fe, perdón, se invitó a los niños a un concurso de fotografía donde la temática central era tomar fotos de problemas que ellos vieran en su comunidad para que de esta manera ellos fueran también informantes activos de qué eran las situaciones que les preocupaban. Y entonces, al hacer el concurso de fotografía, los motivan y pues ya los niños empiezan a llevar las fotografías de lo que para ellos perciben problemas, porque esto es algo muy importante. O sea, las necesidades que nosotros vemos como investigadores desde fuera pueden no coincidir ni un poquito con lo que la comunidad percibe como un problema. Entonces, muchas veces en los programas de salud o de alimentación o todo esto se vuelve como un choque y como un reto muy importante, porque entonces no podemos llegar y hacer una intervención que para nosotros está ideal y que incluye todo lo que debería incluir una intervención de ese tipo y tal, si la comunidad no lo percibe como un problema. O sea, porque no se van a involucrar en cambiar algo que a ellos no han visto como problema. Entonces, en estos casos lo que se hace es un poco crear conciencia sobre la situación para que después, en otra fase, se pueda dar la intervención de ese modo. Y bueno, la segunda fase es la parte de encuentros con los interesados, ¿no? Se habla con ellos, se les expone que nosotros encontramos como problemática para que ellos a su vez expongan qué era lo que habían encontrado, qué es lo que ellos perciben como problemática, y se intenta hacer un consenso entre lo que nosotros vemos y lo que la comunidad ve. Muchas veces los objetivos sí se alinean y pues esa es la situación ideal, y entonces entre los dos se planea cuál va a ser la solución que sea más acertada, ¿no? Es decir, que sea lo correcto y que sea también que coincida con los objetivos de la comunidad. Bueno, durante la fase 3 es donde ya vamos a llevar a cabo la intervención, donde ya vamos a ejecutar nuestro plan de acción, todas las actividades, programas, todo lo que hayamos planeado es la ejecución como tal. Y posteriormente vamos a tener la fase 4, donde ya es como la parte de escritorio, ¿no? Es donde nos sentamos a reflexionar sobre todo lo que ya pasó, sobre la intervención. Aquí es en esta parte donde se hace lo de los nodos temáticos, donde se llega a un tema central y los nodos de información, como en la otra, sobre el fenómeno, sobre su explicación, y es todo esto. Y aquí también es la parte donde ya escribimos los reportes, ¿no? Estos reportes son importantes porque, bueno, al final toda intervención tiene que tener un propósito, y entonces en estos reportes se plasma, pues, cómo encontramos a la comunidad, qué fue lo que fuimos encontrando en cada fase, cómo vemos que perciben el problema, y luego en los nodos es cómo las vertientes que va teniendo esa percepción del problema o de la situación, el diagnóstico al que llegamos, después las intervenciones y cómo esas intervenciones lograron hacer un cambio en la comunidad. Y para que, bueno, esta es una evaluación de proceso, perdón, es decir, qué factores están interviniendo para que las cosas hayan funcionado de tal o de cual manera. Como les decía, esto es muy importante para escribir los reportes, porque finalmente a través de los reportes es que los financiadores deciden si la intervención está funcionando o no, para dar más financiamiento a cierto proyecto o pararlo ahí. Bueno, y estos son los métodos. Después vamos a hablar sobre las herramientas que echan mano a estos métodos de investigación cualitativa. El primero que vamos a ver el día de hoy es la entrevista. Vamos a comparar un poco las entrevistas cuantitativas en comparación con las cualitativas, que son las que nos competen a nosotros en esta sesión. Bueno, las cuantitativas como base tenemos que son estructuradas, son cuestionarios o encuestas donde ya las preguntas es como en un formato y se tienen que contestar inclusive en ese orden, y así se tiene que llenar la información. Es decir, si te preguntan ¿cuántas veces comes al día? ¿No? Pues 4. ¿En tu desayuno incluyes lácteos? Sí o no. Es decir, son preguntas cerradas que no se prestan a interpretación, ¿no? Y bueno, tienen una estructura de poder subyacente. Esto quiere decir que el entrevistador, tú sabes que tiene el poder porque él está obteniendo una información de eso. Es decir, cuando tú vas a una consulta con el médico, él te pregunta, ¿has tenido náuseas? ¿Has tenido vómito? Sí, no.
qué comiste, es decir, tú sabes que tú estás pagando por ese servicio y por ende se entiende que él es el que tiene el poder en la situación, no como algo negativo, sino como es algo que está ahí subyacente, ¿no? Como inherente a esa situación donde alguien, o sea, donde vamos a ver a comparación de la metodología cualitativa que es flexible y sin estructura, pues aquí sí hay una simetría, es decir, tú cuando haces entrevistas para investigación cualitativa, tú intentas que el entrevistado se sienta a la par contigo, que sienta esa confianza y esa apertura contigo, y esto se da a través de que estas entrevistas son flexibles y no tienen estructura, es decir, tú llegas con ciertos temas que debes tratar y entonces, por ejemplo, tú puedes ir sondeando cómo va sintiendo al entrevistado y qué tan en confianza se va sintiendo contigo, es decir, puedes saber qué temas sí explorar o qué no, como les decía, tienes ciertos temas y tú, por ejemplo, tienes consumo de proteína, ¿no? Consumo de lácteos y consumo de frutas. Entonces, al ser flexible, tú puedes dejar que la persona se expanda sobre los temas que más le están interesando o que, por el contrario, si un tema no le parece tan relevante, tú puedes explorar de la manera que gustes, porque al final no es un formato establecido, ¿no? Y tú intentas que, sobre todo, que el entrevistador te hable de sus emociones y de cómo está percibiendo pues el fenómeno, la situación o el hábito, ¿no? Bueno, la utilidad es que nos da la percepción y opiniones sobre la realidad, que nos da algo muy subjetivo. Y algunos ejemplos en los que se puede utilizar en investigación en nutrición es, por ejemplo, las percepciones sobre la propia conducta alimentaria, la percepción que tiene cierta comunidad sobre la imagen corporal, sobre las prácticas de alimentación, cómo la perciben, por qué lo hacen así, cuál es el significado real que tiene para las personas. Y esto se puede aplicar tanto a individuos como a grupos de personas. Y bueno, esto siempre se complementa con la observación, porque pues una cosa es lo que nosotros expresamos verbalmente y otra cosa es la manera en la que actuamos, ¿no? Entonces es por eso siempre como un método que va a complementar. Lo que se sugiere en estas entrevistas es que sean grabadas en audio, y más porque en estos momentos pues ya todo el mundo está acostumbrado a estar cerca de un celular y los celulares tienen la opción de grabar las voces, y para que nosotros podamos concentrarnos siempre en el momento presente, hablar con la persona, tener escucha activa, darle retroalimentación y permitir que se abra, a diferencia de que si nosotros estamos tomando notas, concentrados en no perder una línea en particular que nos llamó la atención y todo esto. Y bueno, es importante resaltar que siempre se debe hacer por medio de un consentimiento informado, ¿no? Que te deben firmar los participantes, donde tú les expliques qué uso se va a hacer de sus datos, cuál es el propósito de tu investigación y todo esto, porque es una práctica ética, ¿no? Y bueno, posteriormente, como les decía, cuando ya tienes todo audio grabado, el paso siguiente es que se hagan transcripciones de todas las entrevistas, y entonces a través de estas transcripciones ahora sí tú ya puedes hacer como el análisis de los temas, ¿no? Lo que hemos estado hablando repetidamente, donde encuentras el tema principal y vertientes. Por ejemplo, yo les voy a platicar de la tesis que hice para la maestría. Eran entrevistas con señoras y entonces se transcribían todas esas entrevistas y después se elegía, por ejemplo, los temas que más se iban repitiendo, ¿no? Como cercanía al centro de salud. ¿Qué tanto interviene eso en que las personas sí vayan o no a su consulta? Facilidad de utilizar un celular. ¿Qué tanto o no interviene eso en que utilicen el celular? Y entonces ahí vas haciendo nodos más pequeños, percepciones positivas, percepciones negativas, personas a las que sí les influye la lejanía, a las que no, cómo les afecta la lejanía al centro de salud y todo esto. Después tenemos las entrevistas a profundidad, que es lo mismo, son entrevistas pero de manera repetida a una misma persona. El término de estas entrevistas lo hace la saturación del tema, es decir, cuando ya estamos explorando un tema y hemos tenido entrevistas repetidas con esa persona y en todos los temas nos sigue arrojando como el mismo resultado, ¿no? Que siempre seguimos obteniendo lo mismo, entonces ya sabemos que ya no hay más que explorarle ese tema y que ya lo podemos dar por concluido. Y bueno, la utilidad de estas entrevistas a profundidad es que nos permite ir corroborando, ¿no? Los datos que vamos teniendo en una entrevista y en otra, y entonces podemos
hablarlo junto con el entrevistado y decirle, bueno, como hacer una clarificación. La vez pasada tú me comentabas que para ti esto no era importante, sin embargo, en esta ocasión yo pienso que para ti suena importante, o me parece que tú le das cierta importancia a esto y así. Y eso ayuda también porque el entrevistado tiene oportunidad de ir reflexionando a lo largo del proceso sobre el tema en el que le estamos preguntando, porque generalmente son cosas que no tenemos muy conscientes. Entonces, al ser entrevistas repetidas con cierto tiempo de distancia, pues sí te puedes decir, ok, claro, la vez pasada yo te dije que no consumía lácteos, pero ¿sabes qué? Tienes razón, yo no me había dado cuenta que para mí el consumo de lácteos es como un postre, por eso no los había considerado, o así es que pueden emerger situaciones distintas. Y al final de todo esto te permite llegar a un punto más acercado a la verdad que si tuvieras una sola entrevista, que es como si hicieras solo un corte en el tiempo, ¿no? Esta es la ventaja. Sin embargo, pues toma más tiempo, tanto de entrevista, algo de desgaste, pues de transcripción y todo esto. Y bueno, otra herramienta que tenemos es las historias orales, es decir, es platicar con personas que vivieron una situación, especialmente cuando no hay documentos históricos que lo prueben, o no tienes a dónde remitirte para saber exactamente sobre un tema del que te gustaría explorar más. Te hablan de recuerdos personales, anécdotas, e intentas de nuevo, como en las entrevistas, acercarte a la emoción, hacia la experiencia humana, cómo lo vivieron. O sea, no que te digan qué pasó exactamente el 7 de febrero de 1963, no, sino cómo vivieron ese momento, qué significó para ellos. Y es como de mucho valor, porque entonces puedes hablar no solo de la situación, sino eso, por ejemplo, si fuera de hábitos alimentarios, qué pasó en ese momento, o si te quisieras aproximar a recetas prehispánicas, por ejemplo, ¿no? Que no tenemos ni idea, sino en los códices de manera muy breve se puede rescatar algo. Sin embargo, tú puedes decir, bueno, a ver, como esta receta se sabe que es prehispánica, pero no tenemos idea exactamente de dónde viene y todo. Tú puedes hablar con personas que te digan, no, pues es que mi abuelita lo hacía así, y entonces te puedes acercar al significado de esa receta en la familia. Por ejemplo, lo que platicábamos en la otra sesión de alimentos ceremoniales o alimentos cotidianos. Es decir, no, por ejemplo, la preparación de esta ensalada en la familia siempre ha sido algo muy importante o así. Y esa es la utilidad de las historias orales. Después tenemos la herramienta de observación, que puede ser no estructurada o estructurada. En la no estructurada, libre, solo vamos y vemos que encontramos ahí en el fenómeno. Y en la estructurada ya tenemos más o menos definidos elementos o ciertos temas que vamos a tomar en consideración cuando vayamos a la observación. Es decir, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Consumo de frutas, consumo de verduras y consumo de tal. Entonces nosotros ya vamos, se podría decir que un poco sesgados, pero ya es más puntual hacia lo que vamos a explorar, ¿no? Entonces podemos prestar mucho más atención a ciertos temas que nos interesan y sobre eso explorar un poco más. Y también puede ser directa o indirecta. Directa cuando nosotros vamos y lo hacemos y estamos ahí en el momento. O indirecta cuando lo hacemos a través de fotografías, videos, imágenes, los relatos de alguien más, ¿no? Y por ejemplo, yo aquí en esta fotografía estoy en un comedor comunitario donde ahí las señoras tenían sus gallinas y sus huevos y todo. Entonces, como que tú puedes darte más ideas sobre la disponibilidad de alimentos, cómo es la estructura, quiénes lo preparan, para quiénes lo preparan y el porqué de las recetas. Y entonces, para que a partir de eso tú puedas hacer una intervención que a ellos les parezca que sí va a mejorar la situación. Y bueno, también la utilidad es, por ejemplo, nos da información sobre un comportamiento alimentario, conductas que ya sean diarias o en ciertos periodos de tiempo, preparaciones y calidad de los alimentos. También me acuerdo en este proyecto nosotros les preguntábamos a las señoras qué era lo que consumían habitualmente, se hacían, o sea, unos patrones de alimentación, pero además se iba a las casas y se veía qué había en la despensa, porque no es lo mismo que consumas azúcar, no sé, refinada, que azúcar mascabado, o a lo mejor te dicen, no, pues no consumimos tantos alimentos empaquetados o tal, pero cuando vas a la casa pues ves que sí hay más alimentos de este tipo. También sobre reglas de la cocina, por ejemplo, que a los niños siempre antes de irse a la escuela se les ofrece tal, o que a los hombres antes de irse a trabajar se les ofrece ciertos alimentos, y todo esto lo puedes observar de manera directa.
Después tenemos la técnica del microensayo y les voy a leer aquí sobre la definición, que es: el ensayo es un ejercicio de ideas que permite la expresión más convincente de un fenómeno dado. Es un escrito relativamente breve, producto de un ejercicio que implica la recolección de la información, su discernimiento, profundización, su síntesis y sobre todo la apreciación del autor, que el autor expresa de manera particular frente a ella. Esto quiere decir que los ensayos van a echar mano como de la percepción que nosotros tenemos del fenómeno, pero también de otros elementos que ya existen, es decir, de otros investigadores que han hablado de este hecho, de documentación acerca de este hecho, de archivos históricos que hay sobre este hecho. Y el ensayo lo que hace es como, por su parte, es algo polémico porque contrasta las opiniones de los demás con la nuestra, pero la utilidad o el propósito de los ensayos es como refutar tesis previas y hacer o proponer una manera mejor de explicar cierto fenómeno, es decir, cómo lo vemos nosotros a diferencia de cómo lo vio alguien. Por ejemplo, puede ser el consumo de alimentos en cierta región. A lo mejor alguien ya hizo un ensayo donde expresaba con hechos y con su propia opinión cómo observaba este hábito alimentario, pero puede que en 2 años, 3 años, 4 años el pueblo se haya expuesto más a la globalización, entonces eso cambia. Entonces yo hago un ensayo para refutar esto y como exponer cómo yo aprecio el fenómeno, ¿no? Bueno, la diferencia entre un ensayo y un microensayo es nada más la extensión. Los ensayos normales van de 10 a 15 cuartillas y los microensayos de 2 a 4. Y bueno, la estructura de los ensayos es primero la introducción, después el desarrollo y las conclusiones, ¿no? En la introducción se habla del tema que vamos a tratar, por ejemplo, lo que decíamos, consumo de amaranto, y el objetivo de este estudio, ¿no? Que es, por ejemplo, discernir o explicar los hábitos de consumo de amaranto en una región. Se explica el contenido de los subtemas que vamos a incluir, el propósito de este ensayo, y tiene que ser algo que llame la atención, o sea, que sea una redacción que sea diferente a lo que ya existe sobre el tema para que las personas decidan centrar su atención en leer nuestro ensayo. Y bueno, en el desarrollo se expone y se analiza el tema, y era lo que les decía, aquí se utilizan tus ideas con lo que se contrasta con otras fuentes que apoyen tu hipótesis o que la refuten, y entonces que a través de esto tú construyas como la percepción que estás teniendo del tema y como tú, al estar ahí, por ejemplo, estar en la comunidad, al verlo, cómo tú piensas que eso se está plasmando, digamos. Y bueno, el propósito es comparar la opinión del autor con la de otros autores, y se destacan las coincidencias y las diferencias. Y bueno, finalmente en la parte de las conclusiones exponemos todas las ideas a las que llegamos después de analizar toda la información que teníamos disponible sobre el tema y de explicar cómo nosotros percibíamos el tema y de refutarlo y contrastarlo, para que finalmente podamos hacer sugerencias y sobre cómo solucionar este problema o cómo nosotros pensamos que se puede solucionar, y proponer nuevas líneas de análisis, es decir, sobre este fenómeno falta investigar sobre tal y sobre tal para tener una idea más clara, o todo lo que nosotros creamos que aún falta investigar en torno al tema. Y pues bueno, esto sería todo por la sesión de hoy y muchas gracias, que estén muy bien.